tuve un problema de internet, así que volví a tratar de entrar, no daba con nadie, así que bueno. Bueno, el tema de hoy es ecología, que es un tema eh, más que importante para nosotros como ingenieros agrónomos, porque a través de él nosotros eh, vamos a establecer estos objetivos en este tema de ecología. Primero, conocer los alcances de la ecología. Vamos a ver que la injerencia que tiene desde el punto de vista de la profesión es inmensa, es incalculable y está justamente en cada uno de nosotros desarrollar en función justamente del área que nos toca. Reconocer el comportamiento de los insectos en el agroecosistema se hace prácticamente hoy, es elemental tener este conocimiento porque sobre todo los componentes que se utilizan son justamente, como dice el punto siguiente, tiene que ser de bajo impacto ambiental. Por lo tanto, establecer esa estrategia se hace necesario para poder estar en esta trazabilidad que hoy estamos transitando de la parte agropecuaria. Hablar de ecología es un poco definir lo que significa ecología. La palabra oiko significa casa y luego tratado. Por lo tanto, es una ciencia que estudia justamente la relación entre los seres animales y vegetales en relación en el medio ambiente en el cual estos se desarrollan y cumplen un rol en lo que hace a su biología. Esta, esta ciencia tiene varias ramas, como es la autoecología. Una de ellas es la autoecología, es justamente una rama de la ecología donde estudia a una especie en relación al ambiente. ¿En qué caso nosotros podemos requerir o necesitar estudiar solamente una especie en relación al ambiente? Cuando se puede tratar de una plaga nueva, por ejemplo, la plaga del Cyrrhec noctilio, que es la avispa de los pinos, es una plaga relativamente nueva en algunas zonas, en la cual no conocemos cuál es el comportamiento del insecto, qué número de generaciones, el número de individuos por ciclo. Es decir, una cantidad de, podemos desconocer algunas cuestiones o los puntos juntamente más neurálgicos de la especie como para poder realizarle un control. Es decir, establecer la estrategia primero implica el conocimiento básico de la plaga en ese ambiente. Entonces, la autoecología nos aporta justamente ese conocimiento base. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? A mí no me molesta que interrumpan con preguntas porque eso enriquece justamente la clase, ¿sí? Así que cuando ustedes tienen alguna duda, me cortan y hacen la pregunta. Bien, la autoecología entonces nos aporta toda esa infinidad de datos a lo que hace a la especie, a cómo se comporta, cuáles son la relación con el tema de la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, si hay algún componente que hace más sensible a la especie en lo que hace a su ciclo biológico. En cambio, la cinecología ya el estudio abarca a varias especies, inclusive a varias especies que pueden ser de distintos géneros, como por ejemplo conocer el grupo de defoliadores, de cómo se comportan en el NEA. Cuando decimos defoliadores, podemos estar hablando de defoliadores en soja, podemos estar hablando de Anticarcia gematali, de Spodoptera, de Prodenia, de Rachiplusia, de Plusines, es decir, un gran número de individuos que pertenecen a distintos géneros, pero que compiten por el mismo alimento. Entonces queremos saber
cuál es el comportamiento o quién tiene la supremacía con respecto a ese grupo. ¿Cuál sería la importancia de conocer eh, ese dato? eh, por ejemplo, cuál de todas esas especies tiene la supremacía en cuanto al número de individuos en relación a la competencia del resto de la especie. ¿Cuál creen ustedes que sería la ventaja de conocer ese dato? Para conocer o saber qué método de control se puede aplicar. Sí, porque cada especie, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, cada especie tiene ustedes cuando lean un Marbetti, eso le van a mostrar en terapéutica, cada especie tiene una dosificación, pero no es por casualidad esa dosificación, sino que se debe o puede deberse al grado o el espesor de tegumento, a la concentración de materia grasa, al cierre inmediato de los sistemas de los espiráculos, o por lo cual se produce el intercambio gaseoso, y por lo tanto, si nosotros utilizáramos un insecticida como ser del tipo de inhalación, estaría contrarrestando inmediatamente el efecto de ese insecticida. Es decir, toda esta cantidad de información que nos puede proporcionar la cinecología justamente es para establecer el momento vulnerable de la plaga. Cuando nosotros establecemos el momento vulnerable de la plaga, recién estaríamos en condiciones de tener un manejo de bajo impacto en una especie plaga que nos genera un daño económico. Pero también hay otras ecologías que tienen de otras ramas dentro de la ecología, como es la agroecología. Una que tiene injerencia directa con nosotros, la agroecología, porque integra dos disciplinas: el conocimiento agronómico, por un lado, y el conocimiento de la ecología, por el otro. ¿Cómo sería esto? La agronomía nos aporta el conocimiento de la fisiología de la planta, de la botánica, la sistemática. Cada una de ellas hace de ese conocimiento específico del área que, cuando lo ensamblamos en las condiciones del hábitat en el cual se está desarrollando la plaga, aparece lo que sería la agroecología. Esto es un tema eh, sumamente actual, y que justamente nosotros, los ingenieros agrónomos, ya no manejamos solamente el cultivo, ni manejamos solamente la plaga. Vamos a manejar el entorno a toda esa masa de organismos vivos que están interactuando cada uno de ellos en su espacio que le compete justamente esa área de competencia. ¿Se entiende esto en qué consiste la agroecología? Por eso cada vez se amplía mucho más el término de manejo de plaga. Por eso ya manejo integrado de plaga nos quedamos cortos, porque hablamos de manejo integrado de plaga, pero también de manejo del ambiente, porque hay determinadas condiciones que nosotros, modificando ciertas actitudes, como puede ser una diferencia de estructura de planta, o el distanciamiento en número de plantas por metro, nosotros podemos hacer variar el comportamiento de determinadas plagas. Por ejemplo, el caso de ácaros, el caso de pulgones, el caso de trips. Cuando variamos el número de plantas o distanciamos plantas que veníamos haciendo a 10 a 15 centímetros, lo llevamos a 20, y modificamos el tipo de verticilo que tiene la planta. ¿Qué estamos provocando con eso? Una modificación del desplazamiento de la masa de aire entre las plantas. Y muchas especies requieren ya sea una humedad relativa del ambiente muy baja
o una humedad relativa muy alta. Dependiendo de lo que hace favorable o desfavorable a la plaga, nosotros modificando pequeñas cuestiones del tipo de distanciamiento de siembra, podemos evitar la aparición de algunas plagas. Entonces, eso es solamente a manera de ejemplo, como para que entiendan qué tan inmenso es este mundo de la agroecología. Y cada uno de ellos, o sea, ustedes van a tener que estudiar y ver cuál es el comportamiento de la plaga en función de toda esta eh, vorágine de conocimiento que van a ir adquiriendo durante justamente el desarrollo de cada una de estas clases. ¿Alguna pregunta que haya quedado o algo que no se haya entendido perfectamente? Bien. Otra rama es la ecofisiología. Imagínense estudiar los fenómenos fisiológicos con relación al medio ambiente. Es decir, qué cambios o qué alteraciones presenta el insecto ante determinadas cuestiones del tipo fisiológica o ecofisiológica de la planta. Es decir, un cultivo puede tener un cambio en relación a un ambiente y sí. Recuerden ustedes que el tema de fotoperíodo no es lo mismo el fotoperíodo en el norte, en la zona del NEA o en la zona sur. Por eso tenemos los distintos grupos, por ejemplo, en el caso de soja, grupo 4, 5, 7, 8, 9, los distintos grupos de cultivo, porque está en relación directa a este cambio de comportamiento ecofisiológico de la planta. Es decir, a los grados, a las cantidades de rayos lumínicos, establece que estos grupos también varíen y va a cortar o va a alargar el ciclo de la planta en función de esto. ¿Por qué estudiamos nosotros el clima, las isotermas, las isodietas, el comportamiento de la masa de agua, el comportamiento en función de la temperatura? Porque justamente toda este cúmulo de datos hace que justamente estas especies se comporten diferentes. En algunos grupos, si son demasiado largos y no alcanzan a tener la cantidad de horas lumínicas que necesita, ni siquiera va a llegar a fructificar. Entonces, esto establece justamente este conocimiento, lo que hace al ensamble del medio ambiente a los conocimientos de este fenómeno fisiológico que ocurre en cada cultivo y en particular en cada zona. También está la macroecología. La macroecología estudia justamente los patrones ecológicos, pero ya no en una zona reducida, es a gran escala. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende qué es esta macroecología? Justamente son patrones que se comportan en forma, y esto es fundamental, esta palabra, estable en función del tiempo. Porque si establemente es prácticamente es espontáneo, porque no va a tener la persistencia que requiere mínimamente en una o dos generaciones de la especie que estamos hablando o que estamos tratando como plaga. Entonces, esta macroecología eh, nos, nos tiende a dar una información de fenómenos que ocurren, pero que se mantienen en el tiempo. ¿Se entiende eso? Profe, ¿Alguien? se le escuchó
un poco cortado cuando dio la definición de macroecología y por ahí no se Perfecto. llegó a percibir bien. Lo vuelvo a repetir. La macroecología estudia el patrón ecológico, pero a gran escala. O sea, un cambio que puede ocurrir, pero que es fundamental el tiempo. O sea, no hablamos de grandes cambios cuando el tiempo es muy breve. O sea, es del tipo espontáneo que ocurre muy brevemente y que desaparece el fenómeno. No, estamos hablando que el fenómeno se mantiene en el tiempo y se repite en forma cíclica. A ese tipo de patrones estamos hablando cuando hablamos de macroecología. Eh, por ejemplo, yo les voy a, siempre trato de darle ejemplo porque es lo más importante cuando uno lo tiene el tema recién afianzando, el ejemplo termina de dar ese respaldo del conocimiento. Ustedes ven que saben que las isoietas y las isotermas, cuando lo habrán visto en climatología, esa es una cuestión que va cambiando, se va modificando en el tiempo. Por ejemplo, supongamos para la gente que son del Chaco, zonas como las que daban el límite con Santiago del Estero eran hace 30 o 40 años atrás, eran zonas extremadamente secas en el verano. Por lo tanto, hacía difíciles producir cultivos tropicales o subtropicales como el algodón y otros más, con una posibilidad de éxito productiva interesante, digamos, que sea rentable en la zona. Sin embargo, hoy es una zona prácticamente como la pampa húmeda, donde tiene unas precipitaciones prácticamente excelentes en cuanto hace a la distribución en el periodo del cultivo. Bueno, esos cambios son cambios de patrones importantes en una macroecología. ¿Me explico? Entonces, dejan de ser una zona seca por un corrimiento, pero que se va a mantener en el tiempo, porque hay un corrimiento de ese fenómeno, de esas isoietas e isotermas, de temperatura y de precipitaciones, que hacen que sean posibles. Y justamente cuando uno va a hacer un cultivo nuevo en una zona, ¿a cuál es el mapa al que primeramente uno recurre como ingeniero agrónomo? Al conocimiento, a ver si nos va a dar la cantidad sobre todo si se hace de secano, la cantidad de milímetros para poder producir ese cultivo que nosotros queremos hacer en esa zona. ¿Me explico? Bueno, eso estoy hablando de esa macroecología. ¿Se entendió el concepto? ¿Se escuchó Ah, perfecto, profe, perfectamente? perfecto. Bien. Sí, profe, se entendió. Entonces, continuamos. Bárbaro. La zooecología estudia los cambios de comportamiento de los animales en los distintos ambientes. Hay un autor que es Richard Nicholson, es un ecólogo, y acá nosotros un poco tenemos que diferenciarnos entre los ingenieros agrónomos y los ecologistas, porque los ecologistas tienden a involucrar los cambios de comportamiento de los animales en su medio natural. Sin embargo, nosotros lo vemos al cambio de comportamiento del insecto desde el punto de vista de un agroecosistema, es decir, de un sistema productivo, del cultivo que a ustedes más les guste. Es decir, que tenemos un valor agregado desde el punto de vista productivo, producción de alimentos, llámenle como ustedes mejor lo quieran. Entonces, muchas veces acá hay varias subramas, como podríamos decir, la entomoecología, ese cambio de comportamiento de los insectos en función justamente de ese medio ambiente modificado o que ha tenido muchas veces de los ambientes manejados por el hombre, como son los invernáculos. ¿Sí? Entonces, eh, por eso cuando hablamos de comportamiento, tenemos que dar como referencia
a qué ambiente nos estamos refiriendo. Si estamos hablando dentro de un invernáculo, es un ambiente reducido en condiciones controladas, donde podemos manejar temperatura, entre paréntesis, humedad, temperatura, aireamiento, etcétera, 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 donde también los cambios de ciclos biológicos de los insectos plaga van a ser diferentes y tenemos que tener en cuenta que se debe justamente a ese ambiente reducido donde los ciclos van a estar un poco más acelerados en un ambiente abierto. Es fundamental conocer, es fundamental saber que esos cambios se ocurren y que los insectos tienen un proceso de preadaptación a estos ambientes. Y Nicholson tiene esa virtud, a pesar de ser un ecologista netamente puro desde el punto de vista de que toma en cuenta los ambientes naturales, se vuelca mucho a lo que es el sistema productivo. Entonces nos da justamente las herramientas básicas para cuando nosotros hacemos justamente este reconocimiento de los cambios de comportamiento de las especies plagas, justamente ese es el poder determinar esos cambios en el ambiente en el cual nosotros estamos trabajando. El otro día nos hablaba un colega y nos preguntaba, porque habían tenido cambios muy importantes que no entendían por qué, a qué se debía, en cuanto a lo que hace a la distribución. Ahora vamos a ver un punto importante en la ecología, que muchas veces las plagas cambian su comportamiento, sobre todo en nuestra zona está ocurriendo, en la distribución de la planta de especies defoliadoras en un cultivo de soja. Y ahora vamos a ver que cuando empezamos a sumar algunos conocimientos más y nos damos cuenta a qué se debe esos cambios. Es un desafío que yo le quiero tirar a ustedes para ver si ustedes pescan el porqué de ese cambio de comportamiento en nuestra zona, en la ENEA, de un complejo de orugas que son defoliadoras en el cultivo de soja. Pero yo le dejo la inquietud, ustedes estén atentos y seguramente se van a dar cuenta eh, cuál pueden ser los cambios en el que ha generado este cambio de comportamiento en estas plagas. Bien, para poder ir entrando ya en el tema, hay definiciones que son fundamentales en el tema en ecología, y es justamente el tema de población y comunidad. Conceptos que van a encontrar en cualquier libro que ustedes utilicen de ecología, las definiciones, palabras más, palabras menos, todas guardan un hilo en común, así que todas son válidas. Yo les doy esta porque son las más sencillas y es más fáciles de eh, memorizarlas muchas veces, porque es fundamental tener siempre a mano esa definición base como es de población y de comunidad. Hablar de población, grupo de individuos de una misma especie en un ambiente. En cambio, comunidad ya hablamos no de una, sino estamos hablando de un conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven en un área o en un hábitat determinado. Más allá que haya relaciones, porque bueno, acá están las diferencias con otros autores, donde habla de la relación interferencia, etcétera, etcétera, que puedan haber entre cada una de estas poblaciones. Lógicamente que va a haber. Y esas relaciones, ya sean benéficas, compatibles, incompatibles, va a generar determinadas distribuciones de cada una de estas poblaciones dentro de la comunidad en sí. ¿Me explico? O sea, que cada una de estas estén en un espacio físico o en igual espacio físico, no quiere decir
que cada una de ellas guarden sus caracteres propios de cada población. Es decir, las relaciones son independientes a los caracteres intrínsecos de cada una de esas poblaciones. Para poder entender un poquito más, vamos a entrar justamente a los factores del ambiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Bueno, entonces vamos a entrar a los factores del ambiente. Y hablar de temperatura, todos los seres vivos, inclusive el ser humano, tenemos temperaturas mínimas, temperaturas óptimas y temperaturas máximas. Es decir, la temperatura óptima es la temperatura en la cual se desarrolla un insecto en el menor tiempo posible y puede completar su ciclo justamente en ese tiempo breve. Como estamos hablando de los insectos, tenemos que definir qué tipo de temperaturas es la que tienen los insectos. Y se dicen que los insectos son poicotérmicos. ¿Qué significa la palabra poicotérmico? Esta palabra medio difícil, ¿no?, de pronunciarla a veces, poicotermos o poicotérmicos. Solo el insecto es la temperatura resultante del ambiente más las temperaturas propias de sus cuestiones fisiológicas. ¿Cuáles son? La digestión, la circulación, es decir, todas las cuestiones que hacen a la fisiología intrínseca propia del insecto generan temperatura. Por ejemplo, un insecto cuando está digiriendo un alimento genera temperatura. ¿Está? ¿Por qué? Porque los excedentes de los ATP los determina o la resultante es un excedente de temperatura. Eso se suma a la temperatura del ambiente. Al igual, la circulación de la hemolinfa tiene todo un circuito en la cual no solamente llevan los nutrientes, llevan el oxígeno, etcétera, etcétera, sino también va desarrollando temperaturas que van a ser emitidas exógenamente en el insecto. ¿Se entiende eso del por qué los insectos son poicotérmicos? Es fundamental esta cuestión. Y acá viene un poco del porqué de cambios de comportamiento de los insectos en esta cuestión de poicotérmicos. Todos los organismos vivos, dijimos que en el caso en particular que vamos a ver hoy, el tema de los insectos plagas, hay una temperatura mínima letal. ¿Cuánto creen que es la mínima letal de un insecto? 2 o 3 grados, puede ser. ¿Y de qué va a depender que no sea 2 grados, no sea 3 grados, ni tampoco sea 0 grados? ¿De qué hace que eso, por qué sea 2 grados? ¿Por qué no 0 grados? Y puede ser por el tegumento que usted dijo hoy, profe, del grosor. No. Sin embargo, hay una cuestión química acá que determina justamente que sea a 3 grados, 5 grados. Hay insectos que mueren a los 10 grados centígrados. Su temperatura mínima letal, 10 grados. Por ejemplo, los escarabeidos. Por ejemplo, los dípteros, larvas de dípteros. Himenópteros también. ¿A qué se puede deber? Si yo le estoy diciendo que se debe a un fenómeno químico. De la composición, digamos, del insecto. Tu capacidad No. para generar ¿A cuál calor. composición?
¿Y se debe al No, etilenglicol? se debe a la sangre de cada uno de nosotros. ¿Tiene la misma composición? Les pregunto. La misma, ¿no? Similar. Es diferente. ¿Y saben por qué es diferente? Porque la concentración de soluto de cada uno de nosotros es distinta. Uno tendrá más proteína, menos grasa, más grasa, etcétera, etcétera, y eso hace variar el contenido de soluto. Y el otro componente importante, ¿cuál es? Si uno es el soluto, ¿cuál será el otro? ¿Cómo es el otro componente de un líquido? Solvente. El solvente. ¿Está? Cada vez que varíe la concentración del soluto, ¿qué pasa con respecto a los puntos físicos de congelamiento? Varían Varían, en más o en menos. y depende de la concentración, o sea, teniendo en cuenta las propiedades En términos, cualitativas, si en aumenta, términos generales, sí, ¿qué es lo que ustedes ven en química? Les que si dicen en aumenta la, química, cada vez que varía la concentración de soluto, varían los puntos físicos de la tabla periódica. ¿Es así o no? sí, 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 perfecto. Pero como yo estoy tratando la temperatura mínima letal, a mí me interesa saber cuál va a ser esa temperatura. Por cada grado o por cada punto de aumento de soluto, ¿en cuánto va a variar los grados centígrados del punto mínimo de congelamiento? Si yo aumento en cada aumento, ¿disminuye o aumenta el punto de congelamiento? Esa es la pregunta. Aumenta soluto, disminuye punto de congelamiento. Exactamente. Son inversamente proporcionales. Por eso que un insecto que tiene un alto contenido en soluto, en 10 grados centígrados fuiste al piste. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Se sí se entiende? entiende. ¿Para qué me interesa saber todo esto? Siempre yo le digo que cada punto del programa es, pregúntense para qué me sirve esto. Y si no sirven, lo sacamos. ¿Para qué me sirve como ingeniero agrónomo saber esta cuestión? Para saber en qué zonas una plaga se puede llegar a dar y en qué otras zonas no por su temperatura mínima. No me sirve de mucho porque lógicamente yo no voy a ir a hacerme, va a ver la ecofisiología de la planta o del cultivo que me va a estar marcando si resiste a esa temperatura. Pero yo, desde el punto de vista de la plaga, netamente, ¿por qué me interesaría a mí conocer esta cuestión de temperatura mínima? ¿Puede ser en qué Hay, estación del año se va a dar? sí, pero no me dice mucho. ¿Yo puedo manejar la temperatura? Eso, No. profe, puede ser que sirve para saber a qué temperatura aparecen las plagas, por ejemplo, para la comercialización, digamos, todo eso. Bueno, como ustedes todavía no cursaron cultivo, hay datos que les voy a aportar yo como base porque justamente por ese tema. Cuando ustedes van a hacer una exportación de alguna fruta o eh, de algún producto de cosecha, normalmente se hacen en barcos y se hacen sobre todo el tema de frutas como la fruta, la naranja y otras frutas más, tienen que ir refrigeradas en ambiente. Pero no es por una cuestión de que la fruta llegue fresca, sino que justamente se basan en estas temperaturas mínimas letales de las plagas que el país importador no la tiene y quiere evitar que introduzcan una plaga en un país donde no tiene ese problema. Y entonces piden que la exportación se realice
a determinadas temperaturas. Por ejemplo, 10 días de temperatura a 2 grados centígrados, a 5 grados centígrados, a 10 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esa temperatura acumulativa hace que si tuviera la plaga, ¿qué pasaría? Muere. Muere. Fíjense qué importante es. ¿Qué otro ejemplo de importancia que pueda tener? Cuando Es muy se realiza común la conservación de granos también, que en conservación de grano, sobre todo en el caso de viabilidad de determinada especie, cuando uno quiere preservar. Los egipcios preservaban, han preservado por miles muchas veces de años, y se encontraba en perfectas condiciones, organismos vivos como es una semilla, en determinadas condiciones ya sea con miel, con temperaturas bajas, permanecía muchos años en estado vivo o latente, esa sería la palabra. O sea que muchas veces hace elongar determinadas condiciones vitales, y también nos permite, por ejemplo, saber si las personas mayores de los abuelos, o muchas veces decían, cuando iba a haber había inviernos con muchas heladas, decía que en la próxima campaña iba a haber pocas plagas. Pero ellos no sabían a qué se debía. Hoy ustedes tienen la obligación de saber por qué va a ocurrir eso. Porque los insectos se congelan a determinadas temperaturas, sobre todo algunos insectos tienen unas capacidades especiales, y es la de producir en el tegumento un componente como es el etilenglicol. ¿Qué es el etilenglicol? ¿Alguien conoce qué es el etilenglicol? puede ser un anticoagulante. No. Es un sí, pero no coagulante, es un anticongelante. Es lo que ustedes le van a colocar cuando van al sur a sus radiadores para que no se le congele el agua. Compran una botellita y le agregan en vez de utilizar un refrigerante en el sur, como las temperaturas son muy bajas, se pone justamente etilenglicol, porque hace un corrimiento del punto de congelamiento justamente del agua. Y sin embargo, algunos insectos, algunas orugas, tienen la capacidad de producir en el tegumento esta sustancia, etilenglicol. ¿Y para qué lo hacen? Para aguantar temperaturas bajas durante tiempos prolongados. Exactamente. Lo mismo que harían para evitar el congelamiento del agua del radiador y bueno, de todo el circuito de refrigeración, varía ese punto. También en el combustible en el sur se utiliza con anticongelante porque tiene esta sustancia en muy pequeña proporción para evitar que el combustible se congele. Bueno, los insectos tienen esa capacidad. Y el que no tiene esa capacidad, tiene otra capacidad que le sirve también como si fuera un anticongelante. Por ejemplo, los gusanos blancos, que son el caso de Dilobodderus adderus, llamado bicho torito, bicho candado, que se alimenta, en realidad su régimen es geófago. ¿Cuándo decimos que un insecto es geófago? ¿Qué nos está diciendo la palabra geófago? Habíamos visto en trofología que Ringelet hablaba de 29 tipos. Cuando comen raíces, puede ser.
La Es decir, palabra geófago, fago ya vi- sabemos que es alimento. Geo, ¿qué es geo? Tierra. tierra. Tierra, es tierra. ¿Mm? Entonces es un insecto que consume tierra. ¿Alguien conoce un gusano blanco, eso que están en los tallos que están en descomposición, debajo los estiércol, eh, o a veces escarbando la tierra con mucha materia orgánica encontramos unos gusanos blancos, grandotes, blancos? Sobre todo los pescadores conocen el gusano blanco. Tambú le suelen decir. ¿Cómo? El nombre vulgar, tambú, perdón. El tan... Sí, también. Bueno, eso, ¿qué observas cuando ves un gusano blanco de eso? ¿Qué se ve en el extremo del abdomen? Es tan transparente el tegumento que se alcanza a ver qué cosa. La tierra de la cual se La alimenta, puede ser. tierra, exactamente, ve la tierra. Al ser tan finito el tegumento, vos alcanzás a ver la tierra. ¿Por qué produce un daño en los cultivos? Hace unos años era motivo de noticia de que fue un problema los gusanos blancos en la provincia de Buenos Aires, en el NEA, en la zona de Desmonte, porque indirectamente consumen las raíces activas. O sea, ellos cargan en su tracto digestivo tierra, pero indirectamente también la consumen, ¿qué cosa? Las raíces activas de la planta, o sea, todas las cabelleras de raíces. Y ahí es donde viene el problema. Bueno, esta especie no tiene producción de etilenglicol. Sin embargo, pueden tolerar gran cantidad de anhídrido carbónico, a diferencia de... Entonces, atraviesa justamente la capa de arcilla. O sea, se va a los estratos más inferiores. Ya cursaron EDAFA ustedes, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, ¿cómo son las partículas de arcilla? Son de tamaño muy pequeño. Muy pequeños. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la distribución del oxígeno en esas partículas tan pequeñas? Y va a ser más denso y va a tener poca porosidad, va a tener poco oxígeno disponible. Muy, muy, muy bajo. El oxígeno muy bajo. Y aumenta la concentración de anhídrido carbónico. Por lo tanto, no cualquier insecto puede llegar a sobrevivir en ese ambiente. Sin embargo, él escapa de las bajas temperaturas al llegar ahí, por dos motivos. Uno por tolerar el anhídrido carbónico y el otro me lo van a decir ustedes. Hay ¿Qué pasa hay en mayores ambiente? temperaturas. A mayor profundidad, mayor temperatura. ¿Te parece? Sí, Mayor correcto. profundidad, mayor Pero, temperatura. correcto. ¿Y qué otra cosa hay que hace que le permita que pueda pasar el periodo de invierno? Se va a haber un retraso en esa disminución de la temperatura. Sí, lógicamente, ya dijimos que a mayor profundidad, mayor temperatura. Pero por qué llega la temperatura baja, llega más lentamente en el estrato de arcilla? ¿Por qué? Esto es edafología, no entomología. Porque la arcilla tiende a retener bastante el agua y tiene muy poca inercia térmica. Tiene mucha inercia térmica. Repele el agua. Al ser partículas tan pequeñitas, evita. ¿Qué pasa cuando vos tirás un agua en un suelo arcilloso? ¿Lo retiene o sigue? ¿O escurre? Escurre, infiltra muy lento. Escurre, no tiene infiltración. Entonces, al tener poca agua, no va a producirse el punto de congelamiento. Por ese motivo. ¿Se entiende? Vuelvo a la pregunta de siempre. ¿Para qué me sirve saber esto? Yo soy ingeniero agrónomo. ¿Cuál es el tema, el por qué yo tengo que saber esto?
La pregunta es para todos. Para los 68 o 67 que están... Y porque puedo aplicar alguna técnica de manejo que me permita exponerlo a las condiciones ambientales que sean desfavorables para él. Perfecto. ¿Cuál puede ser una de ellas? Podría ser una movimiento del suelo, o sea, una arada por ahí. ¿Qué tipo de movimiento? Recuerden que somos conservacionistas y por lo tanto debemos manejarnos en ese ambiente, o sea, conservar el suelo. ¿Vertical? Exactamente. Un pasaje de herramienta vertical, de manera tal de no modificar mayormente la estructura del suelo, sin embargo, permitir, ¿qué cosa? Dos cosas. Por un lado, Ingrese agua, ingrese agua, y por otro lado, ¿qué más? que disminuya la temperatura. ¿Y qué otra cosa va a entrar? No solamente agua, Aire, con oxígeno. ¿Qué pasa cuando una especie modifica rápidamente su estado de oxigenación? cambio su Eso, pH. No, se produce la muerte instantánea porque hay una ruptura del tegumento. Ese cambio de baja concentración de oxígeno a alta concentración y viceversa provoca movimientos muy bruscos del tegumento que lo termina provocando la ruptura. Y por lo tanto, ¿qué pasa con esos insectos? Se muere. Mueren. Fíjense todas las estrategias que podemos utilizar sin tener que utilizar una molécula química. O sea, ¿y a qué profundidad, ya que estamos, a qué profundidad voy a hacer ese pasaje de herramienta vertical? ¿10 centímetros? 20 Yo, a si 30 puede tendría que ser. aplicar 10 centímetros, yo no gastaría, ni siquiera gastaría combustible. No sé hasta qué profundidad están ellos, digamos, pero ¿De qué va a depender la profundidad? De la especie, hasta qué profundidad desciende. Exactamente. ¿Y de qué más? De la profundidad de la raíz en nuestro cultivo. Exactamente. No es lo mismo que yo haga un trigo, que haga una soja o que haga un lapacho. ¿Me explico? Va a depender, acá yo ya le dije que acá empezamos a relacionar todo con todo. Química, física, edafoterapéutica, todo, todo. No queda nada afuera. ¿Sí? Bueno, este es el momento en que comenzamos a aplicar ese conocimiento que ustedes han adquirido en todas las otras materias. Va a depender del cultivo y va a depender de la profundidad del insecto en el cual se encuentra. ¿Cómo puedo saber yo a qué profundidad está el insecto? Bueno, eso se lo digo yo porque todavía no lo vieron. Cuando hagan muestreo, realicen muestreo de insectos de suelo a través del cuadrado de alambre, va a depender justamente a ese conocimiento a qué profundidad se encuentran estos gusanos, si es que hay. ¿Está? Entonces, toda la información básica es fundamental para poder determinar una estrategia de bajo impacto. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Bien. ¿Qué pasa con las temperaturas máximas? Las temperaturas máximas letales. ¿De cuánto serían? ¿60 grados puede ser porque es la temperatura en la que se desnaturalizan las proteínas o no tiene? Exactamente. 60 Ok. grados. 60 grados, todo lo que sea proteína se desnaturaliza. ¿Y esa temperatura? ¿De qué va a depender esos 60 grados?
que no es lo mismo un coleóptero, un ortóptero, un pulgón, un trips. ¿De qué va a depender? Puede ser también característica, como dijo, de las características de la hemolinfa, o va también por una cuestión de morfología, o No, sea, de tegumentaria. netamente del factor físico. ¿De qué va a depender? Si es solamente del factor físico, ¿de qué va a depender? Está correcto los 60 grados centígrados. ¿Pero de qué va a depender? Que sea eficiente. Puede ser del tegumento que tenga el insecto. No, te dije que es el factor físico. Puede ser que dependa de la temperatura del ambiente y lo expuesto que esté, digamos. No, es mucho más sencilla la respuesta que lo que ustedes están Puede ser del color tratando del de... insecto. No, sí, depende del factor netamente, no del insecto. La radiación, A ver, para el grupo femenino que está escuchando la clase. La cocción de una torta, de todas las tortas que puedan existir, ¿es el tiempo, es el mismo? No. No. Bueno, ese es el tema. Va a depender del tiempo de exposición. Por eso yo le decía que depende del factor. No tiene relación con respecto. Es decir, que el tiempo que yo exponga a los 60 grados centígrados va a estar justamente el tiempo de letalidad en el cual se provoca. Muchas veces genera más efecto letal las temperaturas alternas, que es lo que hizo Pasteur al descubrir que a 60 grados él podría provocar la pasteurización. Él alternó temperaturas altas con bajas. Y ese cambio de alternancia provocaba la letalidad de todos aquellos microorganismos del cual él quería eliminar. Bueno, exactamente igual ocurre. ¿Para qué me sirve saber esto? Y también para las estrategias de manejo que se van a aplicar. ¿En qué caso aplicaría? Es correcto, pero ¿en qué caso lo aplicaría? ¿Los viveros? ¿Cómo ser? ¿En qué forma? La solarización puede ser. Puede ser en solarización. Para eso yo tengo que conocer justamente el tema de dos factores más aparte de la temperatura. ¿Cuáles son? ¿Quién es el transportador de la temperatura? El aire. El aire. No. La ¿A vos te radiación. parece que El calor. no? ¿Quién transporta el factor temperatura? Claro, la radiación. No, ¿quién transporta? ¿Quién es El agua. mediador? El agua. Por eso cuando uno va a hacer solarización, lo primero que hace es regar abundantemente hasta la profundidad que a mí me interesa hacer la solarización. Y a partir de ahí agregar el resto del componente, como ser el plástico negro, para que tenga mayor absorción de la radiación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la profundidad va a depender de las raíces activas que a mí me interesa proteger. ¿Está bien eso? ¿Dónde más? Para los gorgojos en la harina, profe. Todo lo que es Ok. comestible, todo lo que es comestible, ya sea de procesos industriales como
la harina, el fideo, etcétera, etcétera, no habría otra forma. ¿Se puede aplicar un componente químico? Pregunto. No, Prohibidísimo, prohibidísimo. Entonces, la única cuestión es utilizar factores físicos. No se pueden utilizar principios activos químicos. Y como ya está procesado, no quedaría otra que eliminarlo. ¿Y por qué? ¿Cómo lo eliminarías con la temperatura? ¿Ya visitaron algún secadero? ese puede ser, profe, que se lo somete a temperaturas alternas. No, en un secadero de grano, de harina, o lo que fuera, se lo pasa por criba, en la cual va el vapor de agua a temperatura, a 60 o 70 grados centígrados, y ese vapor luego se recupera lógicamente la humedad, provoca la muerte del insecto. ¿Y cómo lo separo? Porque una cosa es matarlo y otra cosa es separarlo. ¿Cómo lo separo? Por procesos de zarandeo. Exactamente. Sigo manteniendo el proceso físico de separación. O sea, cuando arranco con un proceso físico, continúo con el proceso físico hasta terminar, hasta lograr el objetivo del cual me he planteado. ¿Tá? O sea, siempre tienen que mantener la misma factor para contrarrestar el efecto de la plaga. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió el porqué, la utilización, de dónde viene y hacia dónde vamos? ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, el otro factor, como es el tema de luz, muchas veces determina cambios de comportamiento de la especie, a tal punto que las especies que vemos volar de día no son las que están volando de noche. ¿Y por qué eso? ¿Por qué algunos le dicen bichito de noche? Ya sea porque no toleran la luz o porque su hábitat es de desarrollo nocturno. Por ejemplo, la primer mariposa, que lo tienen a su izquierda, es el perrito de los naranjos. Se llama Papiliotoa antiades. La conocen porque es muy común. No creo que no haya alguno de nuestra zona que no la conozca a los perritos de los naranjos. ¿La conocen? Sí, 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 se la conoce. Bien. Sin embargo, la que está al lado es una nuptoidea. Eso es de la familia Nuptoideae. Esta precisamente es Anticarsia germanatalis. Es la oruga de la leguminosa, oruga de la soja. Y es un noctuidio. Y su ala en estado de reposo es como un techo de dos aguas. Es muy común que las noctuides solamente son de actividad crepuscular o nocturnas y por lo tanto su vuelo es nocturno. Y fíjense qué contrariedad, porque se ve atraída a la luz artificial durante la noche. Este cambio o esta cuestión de comportamiento de la especie a nosotros nos sirve para establecer, inclusive hace las taxonomías anteriores, dividían justamente en dos subfamilias importantes de comportamiento diurno y comportamiento nocturno. Actualmente ya no están así. La taxonomía ha tomado otras cuestiones que ha incluido, pero fíjese lo importante que era en cuanto a establecía grandes grupos. Si bien aún sigue manteniendo, porque el conocimiento de cambio de actitud, de comportamiento de la especie ante un factor físico, nos permite a nosotros poder capturar determinadas especies, como son todas estas especies plagas, estas que estoy marcando acá.
Todas estas pertenecen a la familia Noctuidae. Todas son plagas. Y una estrategia válida de captura es a través de la fuente de luz, un fenómeno físico en la cual vamos a tener en cuenta la intensidad lumínica que vamos a aplicar. Lógicamente todos los espectros, cuando decimos todos los espectros, estamos hablando del espectro visible, infrarrojo, ultravioleta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien. También la humedad establece cambios de comportamiento en las especies. Profe, Yo le disculpe, dije tengo una que pregunta. las temperaturas... Sí, por En favor, el caso en decime. el caso de los mosquitos, son insectos de crepúsculo, o sea, nocturnos, ¿no? Algunos sí, algunos no. Y cuando se En el realiza tema una de mosquitos, práctica, Aedes, sí, sin sí, o sea, dentro de la familia, dentro de la familia Culicidae, que son los mosquitos, hay una gran variedad, una gran cantidad de mosquitos, de las cuales entran muchísimas especies, y tenés mosquitos crepusculares, mosquitos nocturnos, mosquitos diurnos, tenés mosquitos de toda hora, digamos. ¿Está? Por eso no son todos iguales, ni todos aparecen en la misma forma. Sin embargo, hablar de puntualmente, por eso muchas veces a uno se le pregunta en el examen de qué especie estamos hablando. Si es Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, y otras enfermedades más como la chikungunya y demás, el Zika, es de actividad crepuscular y nocturna, pero principalmente crepuscular y al amanecer, o sea, cuando recién comienzan los primeros rayos de luz, también es un momento de aparición. Sin embargo, no solamente se rige por la acción de la luz, sino también por otras cuestiones, como es el tema de la temperatura corporal. ¿Y también de qué otra cosa? De la emisión de olores corporales, como el tema de la transpiración. Porque a veces uno se tapa todo, por más que, y comienza a revolotear y hacer ese zumbido tan molesto cerca del oído. Porque lo que está detectando es la concentración de anhídrido carbónico. Y lo que está haciendo, lo que le está atrayendo es el anhídrido carbónico, la temperatura corporal y también la emisión de esas sustancias volátiles que es la transpiración. ¿Se entiende ahora el por qué? sí, sí se entiende. Mi pregunta era porque muchas veces, a veces en las noticias vemos que están realizando Sí. las campañas de fumigación y a veces las realizan en horarios 5 de la tarde o 10 de la mañana y esa era mi duda, digamos. Peor de los casos, al mediodía. ¿Vieron alguna vez hacer tratamiento de dengue al mediodía? Sí, por eso justamente preguntaba. ¿Cuál es el efecto? Cero. Cero de control del mosquito. Pero sin embargo tiene un efecto psicológico. ¿Cuál es el efecto psicológico? Que la gente cree que no, que está Me quedo, combatiéndolo. me quedo tranquilo porque en mi barrio han pulverizado toda la zona y realmente estoy contento porque no hay ni un mosquito. Y cuando psicológicamente nos preparamos a que no hay mosquito, ¿hay o no hay mosquito? No hay mosquito. No hay mosquitos. Exacto. Ese es el tema. Uno es el efecto real y el otro es el efecto psicológico. Efectivamente, cero. Pero psicológicamente, muy bueno. ¿Está tu pregunta? Sí, sí, está, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más al respecto? Bien. Les decía que el tema de humedad, hay insectos que también requieren el tema de humedad. Algunos humedad muy altas y otras muy bajas. Por ejemplo,
Los pulgones, las cochinillas, requieren humedad muy alta. Sin embargo, los trips requieren temperaturas altas y humedad muy baja. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué me sirve saber esto? ¿Qué es lo que no le debe faltar a un ingeniero agrónomo cuando sale al campo? ¿Qué instrumental no le debe faltar a un ingeniero agrónomo cuando sale al campo? Y eso lo tengo entendido, lo vieron en climatología. Y ¿Cuál? un termómetro, un higrómetro, un pHímetro. Y si juntamos todo en un solo, Ah, bueno, puede ser también. ¿cuál sería? Un termohigrómetro. Perfecto. Un termohigrómetro. ¿El termohigrómetro qué te da? Temperatura y humedad. Humedad relativa Tem- y temperatura. Temperatura y humedad. ¿Y cuál es la temperatura y humedad que vos como ingeniero agrónomo necesitas saber cuando estás midiendo la actividad de una plaga, por supuesto? ¿Cuál es la temperatura que necesitas saber? Y habría que ver la temperatura que hay entre líneas, si está cerrado en líneas, temperatura ambiente. Entonces, ¿qué temperatura es la que vos querés saber? Puede ser cuál va a ser la temperatura óptima a la que se desarrolla el insecto. El insecto. Sí, pero esa temperatura tiene un nombre. O dependiendo de dónde vos ubiques el higrómetro, va a estar la temperatura que vos estás midiendo. ¿Es así o no? La temperatura del aire, ¿no es, profe? ¿Pero a dónde? ¿A qué altura? Porque no es lo mismo que yo ponga a 10 metros de altura, a 100 metros de altura o ponga al ras del suelo. ¿Qué Y a unos temperatura? La 50. mitad de la altura del cultivo, por ejemplo. ¿Cómo se le llama esa temperatura? Si es a la altura del cultivo, a la altura Canopeo. de la canopia. Exactamente. Porque es ahí donde está la plaga. Entonces a mí no me interesa saber a 1,20 m como establece la temperatura de la estación meteorológica, ni tampoco a la altura del suelo, sino la que a mí me interesa saber es la altura de la canopia, porque es donde yo voy a tener el problema de la plaga, ¿o no? Entonces esa es la temperatura. Y por eso tengo que tener un termohigrómetro para poder medir a esa altura. ¿Qué pasa si yo tengo la temperatura extremadamente alta y además la humedad relativa al ambiente extremadamente baja? En el caso de estar en un cultivo de algodón, seguramente, y en estado vegetativo, seguramente estoy expuesto a tener un ataque de TIPS. ¿Por qué? Porque son condiciones predisponentes para la aparición de la plaga. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el dato y el por qué? ¿Para qué me sirve? Que yo puedo, sin tener que recurrir al campo, al lote, hacer un barrido por temperatura y humedad de las condiciones ambientales que me da el mismo servicio meteorológico para la zona, si es que yo tengo un servicio cerca, y si no lo tomo yo personalmente, y voy registrando los datos, saber si en qué época y en qué zona, y de acuerdo a la fenología del cultivo, voy a tener un problema de trips. ¿Esta predicción me sirve para algo?
Puede ser para adecuar la fecha de siembra y eso, ¿no? Exactamente. Yo puedo acomodar los sistemas, los mecanismos, la fecha de siembra. Ahora con el tema de algodón, por el tema de picudo, está bastante limitado. No obstante, yo puedo tener un corrimiento puntualmente para mi zona. No es lo mismo para Santiago del Estero, para Chaco, para el norte, para Villa Ángela, es decir, cada una de estas zonas tiene una isohieta y una isoterma que va a estar justamente ambientada para estas apariciones de este tipo de plagas. Ni hablar si tenemos amplitudes térmicas como la que estamos teniendo, con una humedad relativa alta, si llega a ocurrir algunas precipitaciones, la aparición casi sin tener posibilidad de error va a ser la de pulgones. Entonces, es importante conocer los cambios de comportamiento de la plaga, no solamente el ciclo biológico, sino el cambio que puede producir en función del medio que justamente rodea a la plaga. Ahora bien, usted dice la presión atmosférica. ¿La presión atmosférica tiene injerencia en los insectos o no? ¿Para qué me interesa saber? Es un dato en bar, en milibar, en grados Monton, todas las escalas de presión atmosférica que hay. ¿Cuál es una condición normal de presión atmosférica? ¿1012 hectopascales, profe? Esa es una condición normal. ¿Qué pasa si yo tengo una presión atmosférica muy baja? Estamos hablando de cuánto, de números reales. Si es bajo, ¿cuánto va a ser? Y Va a ser por por ahí a encima de eso. nuestra altitud serían unos 900 y pico. 900 y algo, 980, 970, 990. Con esa condición de presión atmosférica, ¿qué está ocurriendo? ¿O qué está por ocurrir? Va a haber tormenta, va a haber viento. Va a haber lluvia. Una bajada Casi de seguro. presión. Al tener una baja presión, tan extremadamente ya, prácticamente, ¿qué pasa con los insectos? ¿Hay cambio de comportamiento o no? Se tienen que refugiar. ¿Qué pasa cuando va a llover? Los Y cambia la insectos saben temperatura, antes o la después. humedad, el viento. ¿Qué ocurre con los insectos? ¿Qué notamos nosotros cuando hay una baja presión atmosférica? Está prácticamente en condiciones muy próximas a generarse lluvia, tormenta. ¿Y qué pasa con los insectos? ¿Hay alguien que te dice algo que está pasando? Estos factores son factores determinantes, sobre todo en el tema de para nosotros como ingeniero agrónomo. Todas estas especies que yo le estoy marcando acá, los noctuidios, que son plagas, se producen rupturas de la envoltura pupal. Y esa ruptura de envoltura pupal hace que aparezcan gran cantidad masivamente de estos adultos. ¿Cuál es la cuestión que aparezcan estos adultos? Estamos hablando de aparición de machos y hembras que van a reiniciar el ciclo, que van a, después de producirse la cópula, van a colocar huevos, van a haber posturas. Y por lo tanto yo puedo estar prediciendo que a partir de si yo conozco por ciclo biológico, que a partir de entre 7 y 10 días comienza la eclosión, y si yo le sumo 3 o 4 días más, entre 4 y 5 días más por el tema de posturas, te estoy diciendo que a partir de dentro de 15 días yo voy a tener un problema bastante grave de plagas
defoliadoras en mi cultivo. Son cuestiones predecibles de que eso ocurra. Ahora bien, ¿para qué me sirve yo a conocer este dato? Para saber cuándo tenemos que ir a muestrear después para ver si no tenemos que tomar alguna medida. Primero, para hacer el reconocimiento a campo y confirmar lo que yo ya tenía como una predicción de que puede ocurrir. ¿Qué otra cosa más? Supongamos que yo verifiqué esa cuestión. ¿Qué otra cosa más yo podría hacer? Si yo estoy teniendo entre 15 y 20 días de antemano saber que va a aparecer una plaga, cómodamente puedo establecer las distintas estrategias de manejo que voy a emplear. Y no salir a hacer lo que normalmente sale a hacer todo profesional, hacer un parche o hacer una solución instantánea de un problema de una plaga. ¿Por qué? Porque ya explotó la situación. Ya estamos en el pico de la población. Y lo que yo tengo que tratar de evitar, si estoy haciendo manejo integrado de plaga y ambiente, tengo que evitar ¿qué cosa? Que se produzcan los picos de plaga. Si yo evito la producción de picos de plaga, estoy evitando tener un problema que me genere un daño económico. Entonces, todas estas cuestiones son factibles de establecerse anticipadamente. ¿Nunca vieron los vuelos nupciales de las hormigas o de las termitas cuando está cuando está feo el tiempo? ¿Alguien vive en el campo de lo que están cursando ahora? ¿Nunca vieron un vuelo nupcial de hormigas o de termitas o un termitero? Bueno, es importante la observación, ¿no? Es importante que ustedes estén atentos a la observación. El tema de los vuelos nupciales se forma como un cono, como si fuera un torbellino, que se arma por encima de los árboles a varios metros de altura. Y es como todo, como si estaría un enjambre volando en un cono. Y no es otra cosa que son los vuelos nupciales, porque los vuelos, las cópulas de los machos y hembras, se producen en vuelo. Y es ahí donde, en esas condiciones de muy baja presión atmosférica, hay justamente, vuelo, una cantidad de aparición de adultos para generar los nuevos nidos. El tipo de suelo tiene que ver con respecto y al desarrollo de la planta en relación a la plaga, mucho. Y esto determina, por ejemplo, el desplazamiento de algunos insectos en suelo arenoso, en suelo arcilloso, en suelo franco, en suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de suelo, nosotros podemos también ir adelantándonos a la problemática del conocimiento de qué tipo de plagas vamos a estar teniendo. El desarrollo vegetal nos marca hasta qué punto podemos tener la problemática de la plaga y sobre todo qué tipo de plaga podemos tener. Bueno, yo sé que estamos bastante pasados en el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Yo preferiría cortar acá el tema porque los otros temas que vienen también son muy importantes. Y
prefiero que entiendan, que interpreten, que sobre todo conozcan los ejemplos, que muchas veces a ustedes les cuesta conseguir los ejemplos cuando se trata una problemática puntual de sobre todo de los factores. ¿Alguna pregunta, algo que haya quedado como duda o algo que no le quedó bien claro? Ingeniero, ¿alguna bibliografía respecto a estos factores ambientales? Sí, yo al terminar siempre al terminar el tema yo le sugiero algunas bibliografías, pero yo prefiero, sobre todo cuando hablamos de compendio, es decir, nosotros para armar un teórico se toma en cuenta varias bibliografías y se hace un resumen de toda esa bibliografía para darle lo más importante a ustedes. Por eso, más allá de la bibliografía de sugerencia, lo importante es que ustedes tomen nota de lo que es el teórico, sobre todo el tema de ejemplos, ya le digo, porque no son temas fáciles de encontrar el desarrollo del tema y también los ejemplos en forma junta. Así que bueno, yo todas las preguntas que ustedes quieran, yo estoy siempre dispuesto a hacer darle la devolución, así que escucho si hay preguntas del tema, de algo que ustedes no lo hayan entendido, con gusto lo vuelvo a desarrollar. Bueno, si Profe, no hay preguntas, consultarle, estamos... Sí, consultarle solamente si las clases grabadas después están a disposición, porque en todo caso nosotros podemos escuchar nuevamente y siempre es más fácil entender una vez que se escuchó. sí, yo tengo entendido que el centro de estudiantes siempre los graba. Cada teoría siempre tiene, por más que sea el mismo tema, tiene agregados. Así que por ahí no te sorprenda que va a encontrar en este contexto cosas distintas del año pasado, porque la idea es esa, ir enriqueciendo el tema, agregando autores nuevos o agregando cosas nuevas. Pero sí, está disponible, o sea, eso o ustedes mismos lo pueden grabar o lo está grabando el centro de estudiantes. Bien, bien, gracias, profe. Sí. Sí, te puedo pedir que levante un poquito el volumen. Creo que lo tenés un poco bajo. ¿Ahí me escucha? Ahora Bien. sí. Sí, mi pregunta iba cuando usted se refirió en el vuelo nupcial, la cúpula, ¿hizo referencia hacia la termita? Sí, tanto las termitas como las hormigas tienen la cópula, lo hacen en vuelo. Por eso lo que hacen esa turbulencia como si fuera justamente una nube en forma de cono, que son los mismos insectos que están volando, y es muy común al atardecer, la gente de campo cuando va a ver lluvia se guía muchas veces por ese fenómeno. Es la baja presión que hace que aparezcan toda esta cantidad de adultos y que se producen esta cópula en bolsa. Muchísimas gracias. Inge, una pregunta nomás que a mí me quedó Sí. curiosidad con respecto a cuando habló de las temperaturas mínimas y cómo se utiliza eso para conservar o tratar a las frutas que se comercializan. En ese caso, eso se aplica, digamos, para todo, ya sea para algún órgano que, o sea, mata todo, o sea, mata huevos si es que hay, o puede llegar a haber algún órgano o alguna estructura de resistencia. Sí, está todo eso ya está establecido, está tabulado. El SENASA, que es el organismo de aplicación del tema de exportación e importación, cuando hay insectos, se llaman, ya vamos a ver más adelante, los insectos cuarentenarios, cuando ingresa
una partida de insectos que que son cuarentenarios y que no puede tener el país porque el país no está declarado con esa plaga, y entra refrigerado, tiene que cumplir la normativa que ya está tabulado. Entonces, supongamos que venga manzana de Chile y tiene que tener 20 horas de exposición de frío a 5 grados. Bueno, eso se cumple a rajatabla porque si no, no podría ingresar esa fruta. Lo mismo cuando tiene que salir del país y va a otra región que no tiene mosca de los frutos, por ejemplo, y tiene que salir con una exigencia de determinada cantidad de horas frío. Sí, eso está perfectamente tabulado. Ingeniero, una consulta. Sí. En el caso de los vuelos nupciales, que dijo que después de 15 días eclosionan los huevos, ¿qué estrategias? No. Ah, Lo que yo me referí, el tema de eclosión y todo eso, era en el tema de cuidado, ¿no? No mezclemos las cosas, porque vuelos nupciales tienen las hormigas y el caso de las termitas. sí. El tema de las bajas temperaturas, ¿cómo impacta en esta especie que yo te estoy haciendo un redondito, que son noctuides, que son todas plagas? Producen rupturas de la pupa. La pupa es un envoltorio en la cual tienen los insectos que todavía ustedes no vieron, metamorfosis completa, que se llaman holometábolos. Tienen una etapa que es una etapa intermedia en la cual pasan de estados inmaduros a estados adultos, como es una mariposa. Ese estado intermedio se llama pupa, que lo hace generalmente en el suelo, y que la presión atmosférica provoca la irrupción o la ruptura de esta envoltura pupal, de la cual emergen estos adultos. Se produce la unión, la cópula entre machos y hembras, y estas hembras son las que van a ir a colocar el huevo y van a generar el daño porque las orugas van a consumir área foliar. ¿Está? Entonces, no mezclemos, por favor, dos cosas muy distintas. Uno es el fenómeno de irrupción de las pupas para la aparición de estas plagas, y otra cosa es el tema de vuelos nupciales de himenópteros, en el caso, y de termitas que son isópteros. ¿Está? Son dos cosas está en general, sí. Sí, sí, me confundí. Bien. Gracias. Bárbaro. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo el jueves para terminar el tema de ecología a las 10 de la mañana. Solamente hoy fue una cuestión muy especial porque tuve que ir a hacer un trámite personal. Así que el jueves estamos a las 10 de la mañana. Nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves. ¿Está? Hasta el jueves, ingeniero. Gracias. Gracias por la paciencia de ustedes. Ok, profe. Nos vemos. Ah.